Sistema inmunitario. El sistema inmunitario es un sistema biológico complejo que protege al cuerpo contra patógenos, virus y bacterias o otros agentes nocivos. Y está compuesto por células, tejidos y moléculas que trabajan para juntos reconocer y eliminar a células dañadas o mutadas del cuerpo. ¿Cuántos tipos hay en nuestro sistema inmunológico? El ser humano tiene 3 tipos de inmunidad. Primero, el innato, que es con la que nacemos. Segundo, la adaptiva, que es cuando nuestro cuerpo está a riesgo a combatir microbios o cuando sustancias químicas liberan microbios. Tercero, la pasiva, que es cuando se crean anticuerpos, pero no en mi cuerpo, en otro cuerpo diferente. Nuestro sistema inmunológico se divide en 8 partes. Estas 8 partes son médula ósea, vasos linfáticos, piel, vaso, ganglios linfáticos, timo, amígdalas y membranas mucosas. Nuestro sistema inmunológico tiene muchas características, pero entre ellas hay una que se destaca por ser la principal y la más importante, que es que nuestro sistema inmunológico reconoce y destruye aquellos antígenos que son de nuestro cuerpo. Además, nuestras células faciales están compuestas por proteínas que contienen antígenos. A estos se les suma un grupo llamado antígenos HLA, donde también nuestro sistema inmunológico aprende a reconocer los antígenos que ya han entrado en nuestros cuerpos para combatirlos. Las barreras de defensa son las que nos ayudan a protegernos de los microorganismos, bacterias o virus. Una de estas puede ser la piel, evitando que entren. Otra puede ser la mucosa, que está presente en el sistema respiratorio y digestivo. Lo que hace es recubrir a los órganos y hacer que secreten saliva, lágrimas o moco, haciendo que puedan destruir fácilmente a los microorganismos. Otra de estas puede ser la fiebre. La fiebre es completamente natural y hasta cierto punto saludable. Cierto punto saludable porque si la fiebre no puede estar tan prolongada y ser tan fuerte. Pero lo que ella hace es subir la temperatura del cuerpo y evitar que los microorganismos se reproduzcan y así poder controlar mejor el cuerpo, controlar mejor los microorganismos. Si no tuviéramos las barreras de defensa, nos estaríamos enfermando todo el tiempo y nuestra vida sería mucho más complicada. Y estas serían las barreras de defensa. Bueno, los antígenos son sustancias o moléculas que el sistema inmune reconoce como extrañas y potencialmente dañinas para el cuerpo. Algunas de estas pueden ser virus, bacterias y hongos. Por otro lado, los anticuerpos son proteínas producidas por el sistema inmune. En presencia de un antígeno, los anticuerpos están diseñados para unirse particularmente a un antígeno, formando un tipo de candado y llave. ¿Qué es la evolución? La evolución es un conjunto de cambios de carácter fenotípicos y genéticos de poblaciones biológicas a través de generaciones. ¿Qué son las características homólogas? Las características homólogas son características que se tienen entre 2 o más especies. ¿Por qué se dan estas características? Se dan porque tienen un ancestro en común. Características análogas. Las características análogas son las que no se dan por un ancestro en común, sino las que se dan por el clima o ambiente en el que viven. Bueno, los restos fósiles se conservan a través de la fosilización, permitiéndole así a los científicos estudiar sus organismos a lo largo del tiempo. La evolución es el proceso por el cual los organismos se adaptan en su entorno, siendo seleccionados los individuos con características beneficiarias para así su supervivencia. La evolución también puede ser de varias formas, como de digestivo, como que en la antigüedad la gente no podía tomar leche, pero ahora sí, porque el sistema digestivo ha evolucionado en donde en un largo tiempo ha aprendido a tolerar la leche y a poderla consumir. También nosotros podemos ayudar
a evolucionar indirecta o directamente a otras especies, como a las chinches de Nueva York. Antes con el veneno sí era fácil acabarlas, pero justo ahora las chinches se han vuelto más tolerantes, porque a lo largo del tiempo las chinches han aprendido a tolerar más los venenos y así poderse hacer más resistentes. También ha pasado con los animales, como que antes los animales no eran más primitivos, pero los humanos lo que han hecho es acelerar evolutivamente. Y digamos, como que antes los cánidos, o sea, la rama de los perros, solamente toleraban la carne y ya, no podían comer nada más. Pero ahora pueden tolerar más alimentos. Eso también puede pasar. Y también con distintos seres vivos. Los humanos directa o indirectamente ayudamos a evolucionar distintas especies, aunque queramos y aunque no queramos. La evolución biogeográfica se basa en cómo las especies se adaptan y se distribuyen en diferentes regiones geológicas a través del tiempo, lo cual proporciona información valiosa sobre la historia y la diversidad de la vida en la Tierra. Como tal, la biogeografía es el estudio de la distribución de los seres vivos en el espacio y como está los factores como la geología, el clima y la migración. Un ejemplo clásico de la biogeografía son los canguros y los koalas, que son ejemplos marsupiales que se cree que estos evolucionaron gracias. Un concepto básico de la biogeografía es que es el estudio de la distribución de los seres vivos en el espacio y cómo está influenciado por factores como la geología, el clima y la migración. Como concepto básico, la biogeografía es el estudio de la distribución de los seres vivos en el espacio y cómo está distribuido gracias a la influencia como factores como el clima, la geología y la migración. Un ejemplo básico de la evolución biogeográfica son los marsupiales, que son un tipo de evolución como los koalas y los canguros, que se cree que estos mamíferos evolucionaron diferentemente al resto del mundo gracias a su división que se formó hace millones de años, ya que estos mamíferos desarrollaron adaptaciones únicas a su aislamiento geográfico. Bueno, los restos fósiles se conservan a través de la fosilización, permitiéndole así a los científicos estudiar sus organismos a lo largo del tiempo. La evolución es el proceso por el cual los organismos se adaptan en su entorno, siendo seleccionados los individuos con características beneficiarias para así su supervivencia. Con la que se categorizan a los organismos es con 7 categorías, que es reino, filum, clase, orden, familia, género, especie. Con estas podemos saber si es macho o hembra, de qué especie es, si es de reino monera, animal o vegetal, para conocer más y especificar más sobre el animal o el ser o el organismo y poder saber más sobre él. ¿Cuántos tipos de taxonomía hay? Reino, filum, clase, orden, familia, género y especie. La embriología, que se basa en la comparación de estados embrionarios tempranos de diferentes especies como invertebrados, vertebrados, en base en etapas de desarrollo. El otro sería genética molecular, que se utiliza para información genética para establecer relaciones evolutivas, como ejemplo el ADN para clasificar tipos de bacterias.
Ejemplos de los tipos de taxonomía. Estamos reino. El reino se va de animal, vegetal, fungimónera y glotista, que esos son los reinos. Luego está filo, que es una gran división de reino como plantas, vasculares y entre otros. Luego está clase, que es un subgrupo de filo. Entonces, por ejemplo, se puede decir que aves, insectos y mamíferos, etcétera, entre otros. Luego está orden. ¿El orden qué es? El orden de clases. Hay grupos más homogéneos. Por ejemplo, digamos aves, clases de aves. O el orden de aves. Por ejemplo, se puede ordenar de grande a más pequeño. Luego va familia, que es la base de órdenes que definen la familia de cada animal o reino. Luego está género, que contribuye al grado de parentesco entre dos o más especies para afirmar que son especies del mismo género o que son hermanos, así. Luego va especies, que posee suficiente entidad genética y reproductiva para ser diferentes, totalmente diferentes, no es todo. Luego va subespecies, que ya se puede ampliar, apreciar a poblaciones denominadas ya con cada respectivo nombre. Luego va raza, que aplica a poblaciones diferentes por la frecuencia de algunos caracteres. Luego viene variedad, que es una categoría que se usa muy frecuentemente.